Bueno, seguimos, querida gente, con el tema de mayo y seguimos con el profesor Santiago Fassini. En esta segunda parte te quiero preguntar, Santiago, ¿qué rasgo de la Revolución de Mayo, de la política anterior, o sea, de todos los ideales que han tenido, vos ves reflejada en la actualidad? O sea, ¿qué seguimos y qué no seguimos? Bien. Es un tema, en historia siempre decimos que en realidad la parte que se estudia muy hacia fondo, sobre todo con la documentación, y que se hace en forma muy erudita, o sea, se va a detalles muy importantes, es generalmente para aquellos que son los especialistas, que en realidad, viste, conocen un proceso hasta de la formación de un ejército, por ejemplo, con el tipo de armamento, etcétera, etcétera. Muy bien. Para este caso, yo diría que eso no hace falta. Lo que nosotros necesitamos ahora es ver a la historia como una enseñanza y sobre todo, el ideal siempre se ha dicho que es para no volver a cometer los mismos errores. Claro. O sea, nosotros basarnos en determinadas cuestiones vividas y no cometer errores que uno ha visto, o situaciones que uno ha planteado de una forma y que no han sido buenas, no han dado buenos resultados, y entonces de esta manera, viendo esto que ya tenés como antecedente, lo podés corregir. A veces lamentablemente no ha ocurrido así, cíclicamente, y no somos los únicos, no somos una excepción en el mundo. Se vuelven a cometer los mismos errores, aquello de que el hombre vuelve a tropezar con la misma piedra, en realidad se da. En concreto, con respecto a nuestra... porque la historia también tiene otro aspecto muy importante, que es el dar la identidad a las personas, el darle el sentido de identidad, saber de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van. Porque esto es lo que construye en realidad el concepto de patria y de país. Claro. O sea, ¿a dónde pertenezco? A dónde pertenezco, exactamente, el sentido de pertenencia. Esto es así. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer es qué ideales y qué fundamentos, porque hay fundamentos filosóficos, políticos muy importantes en la Revolución de Mayo, expresados, como decíamos, en el Cabildo Abierto. En el discurso de Castelli, por ejemplo, hay toda una fundamentación en el contrato social del sacerdote jesuita Francisco Suárez, y que no es una cuestión menor, porque Suárez en ese contrato social, que es muy anterior, del siglo XVI, se anticipa a Rousseau en algo que para nosotros es muy importante. Suárez dice, no es que el rey reciba de Dios la autoridad y que Dios lo haya elegido por alguna razón especial a esa persona y le haya dado el poder. No es así. Y lo dice un sacerdote. ¿Y desde qué lugar lo dice? Dice que en realidad la autoridad como tal, bien reconocida, el pueblo la delega en alguien para que lo organice y lo conduzca. Es el pueblo. Exactamente. Y esto se llama, como conceptualmente, la retroversión del derecho divino. O sea, es el cambio de concepto. A ver si entendí. Quiere decir que ese concepto que se tenía mucho antes de la revolución y que lo teníamos acá, sí, es el concepto de democracia. Claro, pero en este caso es el contrato social de Suárez frente a la teoría anterior de que los reyes en algún momento, cuando habían comenzado con sus gobiernos o sus reinados, primero en organizaciones tribales, en fin, de distinto tipo, después recibían de Dios esa potestad, digamos, de gobernar y de dirigir y de organizar. Y Suárez dice, no, en realidad esto no es así. Esto en realidad lo tiene todo el pueblo en su conjunto, y ven una persona en la cual reconoce liderazgo, condiciones, en fin, una cantidad de instrucciones que le puedan brindar la posibilidad de organizarse y ser felices. Muy simple. Sí. Muy simple para ser entendido. Después hay toda una fundamentación filosófica de por qué unas personas pueden tener derecho, o podrían haber tenido derecho, superior sobre otras, cosa que no es así, y mucho menos dentro de nuestra concepción en realidad. Cuando nosotros hablamos de la concepción humanista y cristiana, decimos, bueno, esto rige como principios nuestras vidas en todos los lugares. No soy yo una persona acá en la escuela, conduciendo la escuela, y otra afuera en la calle. Soy la misma persona, y si yo en realidad
digo, Macanudo, voy a vivir de acuerdo al Evangelio y voy a respetar, pretender ser respetado, ser solidario, en fin, una cantidad de valores que están insertos en esa concepción, los debo tener siempre, incluso en la política. Totalmente de acuerdo. Entonces, y no solamente en la política, en otro hecho que no es menor, que es la economía. Y esto tiene que ver con el ayer y con el hoy. Y con el futuro. Y tal cual, con la proyección hacia el futuro. ¿Por Claro. qué tiene que ver? Porque en esta concepción es donde después nacen posiciones, por ejemplo, filosóficas dentro del liberalismo, que aceptaban perfectamente la explotación de las personas, la esclavitud. Para nosotros no, o sea, esto no existía. Los problemas que tuvieron los jesuitas acá, concretamente en nuestro territorio, las misiones jesuíticas, fue porque dijeron, no son esclavos, son personas. Y no fue, después hubo otros, incluso sacerdotes, porque a veces se critica tanto la participación de la Iglesia en el proceso de la conquista, y Vicente Sierra escribe muy claramente, fue un proceso de evangelización y conquista. Y la evangelización estuvo presente más allá de que hubieran existido, por ejemplo, hechos que algunas personas, y son atribuibles a personas concretamente, no las hayan respetado. Entonces Fray Francisco de Victoria escribe el Derecho Natural y de Gentes en defensa de los aborígenes. Esa concepción no tiene nada que ver, en definitiva, con lo que los jesuitas trabajan en las misiones, donde elegían sus caciques, su gente que los dirigía, que los conducía políticamente y que los organizaba económicamente. O sea, era un tipo de democracia. Era un sistema democrático. Elegido por el pueblo. Tal cual, en este caso por el pueblo aborigen, y que ellos tenían la posibilidad de hacerlo. Perfecto. Cuando Carlos III los expulsa en 1767, en la cláusula tercera de la cédula real de la expulsión dice claramente, por haber generado un Estado dentro de otro Estado. Y para nosotros, ese Estado que generan, en este caso la orden de los jesuitas, es la concepción cristiana del gobierno y de la vida, porque era un lugar donde estaban respetándose, y de esas casualidades de la vida que no existen, las casualidades, Francisco dice hoy, hay que cuidar a los ancianos y a los niños. En la concepción de la organización de las misiones jesuíticas, se cuidaba a los niños con la educación, y para los ancianos había una reserva siempre para poder vivir sustentablemente y muy bien. Muy bien, quiere decir que lo que hemos heredado hasta el día de hoy, fuera de los otros ideales, sería la democracia. Exactamente. Muy bien, gracias. No, al Muchas contrario, gracias. un gusto poder compartirlo.